Bueno, amados hermanos, continuamos con nuestro programa Gracias Verdad. En esta oportunidad el tema que nos compete es en la historia de la Reforma Protestante. Recordemos que estamos en el mes de octubre, mes que conmemora ese hecho histórico de la gracia y la providencia del Señor. Y queremos empezar preguntando, ¿qué no es la Reforma Protestante, pastor? Bueno, gracias, mi hermano Gerleis. Tenemos que aclarar que a veces hay alguna confusión sobre la Reforma. Cuando nosotros vemos que una iglesia tiene la palabra reformada al lado, eso implica que la iglesia cambió la perspectiva que tenía. Eso no es cierto. La Reforma Protestante, digamos que no es un movimiento. Muchos han dicho, no, el movimiento de reforma, si bien tiene una dinámica, no creo que sea un movimiento. Dentro de lo bíblico, creo que la Reforma fue un avivamiento que trasciende el momento histórico del siglo XVI, con Lutero, cuando arrancó Lutero, Melanchthon, y estos reformadores, trascendió el tiempo y llega hasta nuestros días, pero la Reforma no fue un movimiento que se quedó y que tuvo simplemente unas características particulares que llegan hasta hoy. No, creo que el asunto focal acá es que la Reforma, o tenemos que buscar el asunto focal de la Reforma en lo que pretendió la Reforma, y es regresar a la Biblia, regresar a la Escritura. Entonces podemos decir que cuando hablamos de reforma no nos estamos refiriendo a lo que normalmente conocemos en administración de empresas cuando decimos que vamos a hacer una reforma, que es cambiar todo y hacer todo nuevo, sino que es todo lo contrario. Acá se trata de volver a la forma, de volver a la Escritura. Y entonces, para continuar, ¿qué pasó después de la iglesia del primer siglo? Bueno, digamos que ante la muerte de los apóstoles, hay una gran promesa que Dios había hecho para toda la iglesia que nacía allí en el primer siglo, y esa promesa fue dada en Mateo capítulo 16, versículo 18, que dice el Señor, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y aquí está la promesa, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Después del primer siglo y la muerte de los apóstoles, vino como dice el mismo autor cristiano Alfonso Ropero, pasamos de una gran cima teológica a un gran abismo teológico, porque murieron los que eran los oráculos santos, es decir, aquellas personas que eran los portadores de la inspiración divina, y a partir de ese momento en la iglesia quedan una segunda generación de creyentes o tercera generación de creyentes que le podemos llamar los padres de la iglesia, y la mayoría de ellos fueron hombres de Dios, usados por Dios, pero que algunos de ellos no alcanzaron a tener totalmente clara la doctrina, y empezó una desviación poco a poco de la iglesia cristiana hasta volverse una agrupación de conceptos que se mezclaron con filosofía y dieron como resultado una iglesia que se hizo oscura, y que más adelante, a partir del siglo V, fue una época bastante triste para toda la iglesia en el mundo. Sí, porque recordamos que del siglo I al siglo III la iglesia fue perseguida con ferocidad, por decirlo así. Luego descansa por el famoso edicto de Milán que conocemos, 313 por Constantino, y goza de una paz, por decirlo así, entre el siglo IV y el siglo V, pero luego del siglo V, más o menos hasta el siglo XV, la famosa Edad Media, la famosísima Edad Media, es donde encontramos un oscurantismo grande. Realmente
es poco lo que podemos en la historia puede decir acerca de hombres que el Señor levantó. El Señor levantó hombres, pero que la historia nos deje, fueron pocos. Sí. Ahora, haciendo un poco de investigación sobre este tema de la decadencia de la iglesia cristiana, en un módulo que leí hace algunos años, se preguntaban si la verdadera decadencia de la iglesia cristiana había empezado en la Edad Media o si fue mucho antes. El hecho es que un historiador bautista, apellido Baker, creo que se llama Robert Baker, en un libro que se llama Manual de Compendio de Historia Cristiana, creo que se llama, él decía que mucho antes de la Edad Media ya había empezado la decadencia, porque a la iglesia empezaron a entrar una serie de prácticas que posteriormente se ampliaron durante la Edad Media. Me refiero, por ejemplo, al uso de las famosas reliquias. Yo no sé si ustedes se acordarán lo que son las reliquias, es decir, huesos, ropa o algo que supuestamente eran o correspondían a los apóstoles. Es más, esas reliquias ya empezaron a introducirse como parte del culto cristiano, es decir, se hizo una especie de sincretismo religioso. El sincretismo es tomar pedazos de muchas religiones o de muchas prácticas cúlticas y hacerlo parte de la religión cristiana, por decirlo así. Y entonces lo que ocurrió fue que esas prácticas empezaron a darse. También muchos hombres empezaron a reclamar la preeminencia sobre el pueblo de Dios, y de alguna manera empiezan a surgir los primeros grandes, supuestamente grandes hombres que monopolizaban gran parte de la iglesia. Entonces se dejó a un lado el gobierno de Cristo, que naturalmente ya no habría gobierno apostólico porque se finalizaría con la muerte de Juan, el último de los apóstoles, y empezaron a buscar de alguna manera jerarquías para tratar de sujetar a la iglesia bajo el dominio de algunos hombres. Y esta situación se agravaría nuevamente en la Edad Media, cuando se estructura de una manera clara el famoso clero católico romano, en donde se dividen las ciudades en parroquias, diócesis, arquidiócesis, y cada una es controlada. En la parroquia estaba el párroco, pero después estaba el obispo, el arzobispo, y luego iba ascendiendo hasta llegar a los cardenales y el papa. Eso es una estructura que no tiene el apoyo y la aprobación bíblica, pero que lo que hace es estructurar a las iglesias de tal manera, de manera rígida, para que todo quede en cabeza de un grupo de personas que son las que gobiernan la iglesia, o empezarían a gobernar la iglesia. Nosotros también podríamos decir de que realmente ese oscurantismo también tuvo varios aspectos importantes, porque recordemos que la iglesia católica era quien tenía el poder, los sacerdotes eran los únicos que podían administrar los sacramentos, sí. Es decir, a eso sumarle la ignorancia del pueblo. ¿Por qué digo la ignorancia del pueblo? Porque solamente las escrituras estaban escritas en latín, sí, y solamente tenían acceso los sacerdotes. Entonces solamente el sacerdote que administraba los sacramentos y el único que podía leer la escritura. Y en el sistema católico romano, el sistema de salvación, quien implementaba los sacramentos era quien tenía el poder de dar la vida, en el sentido de que entonces el católico romano, que empezaba con el bautismo para borrar el pecado original y lo introducía en ese sistema de salvación, lo cual hacía poderoso al catolicismo romano, y que cualquier persona del pueblo podía ver al catolicismo romano como esencial y necesario. Y empezó ese juego de poderes entre los reyes y los papas. Sí. Ahora, recordemos algo, para que esa estructura llegara a tener la forma que posteriormente tuvo, y que en el siglo XVI daría como resultado la reforma protestante, esa estructura no nació de un momento a otro.
antes de que esto pasara hubo varias reuniones de iglesias llamadas los concilios ecuménicos. No ecuménicos en el sentido de que hubiese varias religiones, no, había una sola fe. Pero entonces la iglesia empieza a reunirse para tratar de debatir sobre asuntos doctrinales, y poco a poco se va estructurando lo que sería la jerarquía católico-romana. En el primero de esos concilios, que fue en Nicea, y fue convocada por Constantino, precisamente se trató el tema del arrianismo. ¿Qué era el arrianismo? Los arrianos lo que decían era que Jesucristo no era divino, sino que era hijo de Dios, pero que no era Dios verdadero. Digamos que Arrio es el precursor de de los actuales testigos de Jehová, y estamos hablando del siglo IV apenas, siglo IV de nuestra era. Pero en cada concilio se fue tratando un tema. Posteriormente vino el concilio de Calcedonia en 381, y en ese concilio de Calcedonia se trataron los temas cristológicos. Incluso la declaración cristológica que se hizo en Calcedonia fue tan bien hecha que hasta la Reforma, hasta posteriormente el tiempo de la Reforma, no se tocó, porque estaba muy bien hecha, muy ceñida a la Escritura, muy ceñida a la palabra del Señor. El último, tal vez el último de los concilios que nosotros encontramos así, ocurrió cerca del año 787, el concilio de Éfeso, si no me equivoco, y en ese concilio de Éfeso se trató el tema de los iconoclastas, es decir, de si se podían utilizar imágenes en el culto o no se podían utilizar, y ahí hubo una especie de ruptura de toda la cristiandad, que ocurrió antes del famoso cismo, cuando una parte de la iglesia se va hacia el oriente y ellos constituyen su propio monarca, y aquí en Occidente, en Roma, queda otra iglesia. Y digamos que hasta ese momento la iglesia estaba unificada, pero curiosamente a nivel teológico, a nivel bíblico, la iglesia de Oriente creció muchísimo más en conocimiento que la iglesia ortodoxa, que la iglesia en Occidente, y el resultado de eso se vio posteriormente. Así es. Entonces, pastorales, podríamos decir que en la Edad Media, cuando ya se consolida la Iglesia Católica como tal y toma toda la autoridad, por decirlo de esa manera, sobre el pueblo, empieza a surgir con el famoso sistema feudal una mezcla entre autoridad religiosa y autoridad política. Por supuesto, y eso ocurre precisamente por lo que el catolicismo entiende como reino de Dios o reino de los cielos. Para el catolicismo era igual el reino de los cielos a la iglesia, lo igualaba. El resultado obvio de eso era que si la iglesia es el reino de Dios, entonces los ministros son reyes. Cualquier parecido con la doctrina de la prosperidad no es mera coincidencia. El tema acá es que los ministros católicos decían que ellos tenían prevalencia por encima de los reyes de la tierra, y que todos los reyes de la tierra le debían pleitesía, respeto a ellos por ser los representantes de Dios sobre la tierra. Es más, el Papa, ustedes lo saben, se nombra como el Vicarius Filii Dei, que en latín, que en español significa vicario del Hijo de Dios. Para los que no saben lo que es un vicario es alguien que reemplaza en todo de manera perfecta a otra persona. El único vicario de Cristo en la tierra es el Espíritu Santo de Dios, porque es el único que puede reemplazarlo en todo. Pero entonces, digamos que por el tema de jerarquía, el monarca de Roma se toma esa atribución y empieza a gobernar sobre los reyes de la tierra, tanto que los papas son los que coronaban a los reyes. En el año 800, Carlo Magno fue coronado emperador del Sacro Imperio Romano,
que ni era sacro ni era romano, porque era un imperio, era un imperio más que todo germánico, alemán. Y el Papa corona a Carlomagno como emperador. Entonces todos los pueblos empiezan a rendirle pleitesía al Papa, y la Iglesia Católica empieza a controlarlo todo, absolutamente todo. La consecuencia no podía ser peor. Viene el oscurantismo en el pensamiento occidental, reina la superstición, la escritura es de alguna manera ocultada, escondida, para que el pueblo en ese momento no tuviera contacto con ella y en consecuencia poder seguir gobernando la Iglesia Católica en ese momento sin tener ningún tipo de resistencia desde el pueblo mismo. Aquí ya había ocurrido un cambio enorme, porque en la Iglesia primitiva y durante tal vez los 3 primeros siglos, la Iglesia escogía a sus gobernantes de entre los que tenían el llamado, pero ya en este tiempo, en la Edad Media, los gobernantes de la Iglesia son escogidos por un grupo selecto llamado el clero. Ese clero era el que decía que no había más iglesias que el clero. El resto eran personas normales que se congregaban pero que no hacían parte de la iglesia. Aquí se cometieron cualquier cantidad de abusos, sobre todo abusos de poder. De allí que fuera tan deseable un cargo en el clero. Aparece lo que se llamó la simonimia. La simonimia, por Simón el Mago, era la compra de cargos eclesiásticos. Si una persona quería ser obispo o arzobispo, buscaba una cantidad X de dinero y hablaba con los cardenales y compraban el cargo como obispos o arzobispos, aunque no tuvieran ningún tipo de vocación para el servicio. Y hay muchísimos casos que nosotros podemos con los que podemos ilustrar esta verdad. Háblese, por ejemplo, los Borgia, que son un caso lamentable de corrupción al seno de la Iglesia católico romana. Con la entrada del Renacimiento, entonces, ¿qué le sucede a la Iglesia católico romana? ¿Realmente a dónde se dirige o a dónde se desvía? Bueno, aquí tendríamos que entrar a mirar algunas cosas. Primero, el Renacimiento, que empieza en Florencia, en Italia, realmente también casi al tiempo de la Reforma. Históricamente se registra así, pero tenemos que reconocer que el Renacimiento empieza casi 50 años antes en una ciudad italiana llamada Siena. Pero a Siena la destroza un terremoto y en Florencia, Italia, se retoma todo el tema del Renacimiento. El Renacimiento afectó las artes, pero también afectó el pensamiento. Y afecta el pensamiento porque con el Renacimiento se empiezan a revisar las obras clásicas de los filósofos griegos. Hay un despertar del pensamiento hacia la lectura de los textos griegos, y nuevamente se empieza a revisar cuál es la base epistemológica, es decir, la base de conocimiento de toda la Iglesia Católica. Pero ¿por qué se revisa la base de pensamiento? Porque dentro del catolicismo romano había una amplia tendencia por conocer, una amplia tendencia o inclinación hacia las obras de Aristóteles y Platón. Es decir, en la Iglesia Católica el humanismo de Aristóteles y Platón era lo que gobernaba el pensamiento de los grandes teólogos católicos romanos. Es más, Tomás de Aquino, que es el más grande teólogo católico, y hizo su obra es muy extensa, se llama la Suma Teológica. Tomás de Aquino lo que hace es replantear el pensamiento de Aristóteles y Platón, pero más que todo el aristotélico, y llevarlo a su pensamiento. Todo eso se llamó la escolástica. Ahí estuvieron hombres como Abelardo, el mismo Tomás de Aquino. Pero me gusta algo que dice el pensador del siglo pasado, Francis Schaeffer, sobre Tomás de Aquino.
Francis Schaeffer dice que lo que hace Tomás de Aquino es abrir o igualar la concepción natural con la escritura, y prácticamente Tomás de Aquino llegó a decir que el hombre podía conocer a Dios sin la necesidad de una revelación especial, igualando, es decir, la Biblia, es decir, igualando lo sobrenatural a lo natural, abriendo un espacio muy grande para que los hombres se sintieran de alguna manera divinos. Si yo puedo conocer a Dios con mi propio esfuerzo es porque yo soy igual, y sobre eso se sustentó todo el sistema de salvación católico romano, en que yo a través de lo que yo sé, de lo que yo conozco, de lo que yo hago, puedo conocer a Dios y no necesito de una revelación especial. En la época del Renacimiento, en la época de la Reforma, lo que ocurre es que el hombre empieza a revisar lo que realmente estaba pasando, y digamos que contemporáneos del Renacimiento como Erasmo o Duns Scoto empezaron a hacer revisiones históricas de lo que realmente se estaba diciendo. Ya en la época de Lutero pues todavía no hemos llegado a Lutero. Bueno. Tranquilo. Entonces, realmente el Renacimiento también afectó el pensamiento de estos papas. Por supuesto. Porque dejaron de ocuparse de las responsabilidades religiosas que tenían, por ocuparse más, o se fueron dados más al arte. Sí. Y precisamente porque fueron dados al arte, nace una idea como la indulgencia. Por supuesto. ¿Nos podría explicar un poco, pastorales? Bueno, la indulgencia básicamente era la venta del perdón. Sí, digamos que la indulgencia, a través de la indulgencia, el párroco, el obispo o quien estuviera exponiendo, lo que hacía era una oferta de perdón a quien pudiera pagarlo. Sí, digamos que tal vez históricamente el caso que más recordamos es el de Juan Testel, porque que empezó a vender indulgencias diciendo desde el momento en que su dinero entra al cofre, un alma salta del purgatorio hacia el cielo. Naturalmente, en una de las tesis, de las 95 tesis, Lutero le cuestiona al Papa eso y dice, bueno, si el Papa tiene el poder para librar un alma del purgatorio, ¿por qué razón no las libra todas usando el tesoro del Vaticano? En una de las 95 tesis. Entonces, la indulgencia era básicamente eso. ¿Para qué usaban las indulgencias? Para financiar las ostentosas construcciones que hoy en día también encontramos en el país Vaticano, como la Capilla Sistina, por ejemplo. Y con ese dinero también se pagó a grandes pintores renacentistas y escultores, como el caso de Miguel Ángel, que fue el encargado de pintar los frescos en la Capilla Sistina. Bueno, mis hermanos, y esto es importante, ya se nos está acabando el tiempo. Invitamos a todos los hermanos que vamos a estar hablando de este tema de la Reforma durante los próximos sábados, recordando que estamos en el mes de octubre, 31 de octubre, se celebra otro aniversario. 499 años de la Reforma. 499 años de la Reforma Protestante, ese 31 de octubre de 1517. Entonces les invitamos a que estén muy pendientes para continuar con la historia. Pastorales, le invito para que despida el programa. Muchísimas gracias. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, te damos las gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por los dones que tú nos das, Señor, por tu poder en medio nuestro, por tu Espíritu Santo ayudándonos en todo, Dios Todopoderoso. Te pedimos que nos sigas bendiciendo y oramos por nuestros oyentes, que tú les guardes, les bendigas y abras sus corazones para recibir tu palabra, el Evangelio, crean, se arrepientan y sean salvos, todo para gloria y alabanza. Y nos queda sino invitarles a nuestro próximo programa, sábado a partir de la 1:30 y hasta las 3 de la tarde. Que el Señor les bendiga en Cristo Jesús. Amén.